Entonces, continuamos, más que nada cerramos el concepto de lo que hemos estado mirando anoche y entramos en otro tópico todavía hoy. Y la pregunta reflexiva tiene que ver con lo que hemos estado mirando. Y esa pregunta es, ¿sabía que tiene usted un respaldo divino, un respaldo de Dios? Anoche hemos mirado o hemos observado que el Señor Jesús envió a los discípulos según Lucas 9:1 y Él les dio autoridad, pero también le dio poder. Entonces estamos respaldados por la capacidad sobrenatural y la autoridad divina para ejercer la función. Con esto ya sería suficiente para poder servirle. También, ¿para qué soy un real sacerdocio, un linaje escogido? Recuerden el texto de 2 Pedro 2:9, para anunciar las virtudes. Y hemos mirado que anunciar quiere decir proclamar hacia afuera, extenderlo hacia afuera, anunciar las virtudes. Y Dios ha manifestado su poder en una virtud extraordinaria, bendiciendo, salvando, perdonando, sanando, extendiendo su reino en la tierra. La otra pregunta, ¿tomas tu cruz cada día? O sea, te levantas y te considera muerto. Eso es lo que Pablo hace mención allí en Romanos, donde él está hablando sobre estas grandes verdades de vivir una vida cristiana a pleno. Él dice allí en Romanos, en el capítulo 6 de Romano, quisiera que ustedes los busquen porque acá este es uno de los varios versículos importantes de Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, o sea, todo lo que están escuchando la lectura de la carta a los romanos, él dice, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo, Señor nuestro. Yo tengo que considerarme, no solamente tengo que morir y creer, sino que me tengo que considerar. Entonces, cuando vienen las dificultades, las tentaciones, las presiones, las adversidades en el servicio, me tengo que considerar como muerto. Este es uno de los versículos clave dentro de este capítulo. No es el versículo clave, pero es muy importante porque está hablando de morir a mi vieja naturaleza y una de las cosas que debo considerarme que yo estoy muerto. Yo no me tengo que considerar como vivo, sino como muerto. La otra pregunta es, ¿cuánto renunciaste de ti mismo? ¿Cuánto tú has dejado? ¿Cuántas cosas para Él? ¿Cuántas cosas has sacrificado de ti para honrar el nombre del Señor? ¿Permaneces en su palabra? Son las preguntas que tienen que ver con lo que hemos visto ayer. Pero aquí usted tiene algo pequeño porque no, simplemente hay una observación. Para aquellos que no lo pueden ver, yo voy a explicarle. eh, el discipulado, observen, la matemática de Dios es perfecta, es perfecta. Y esta es la mejor matemática, la matemática de Dios. Por ejemplo, si yo en un año hago un discípulo, un solo discípulo, al año ¿cuánto hay? Hay dos. Si esos dos discípulos al siguiente año hacen discípulo, hay cuatro discípulos. Y si esos cuatro discípulos hacen cuatro discípulos más, ¿cuánto hay? Hay ocho. Y así sucesivamente. Y cuando llegamos a los 33 años, oiga, hay más de uno aquí que tiene más de 33 años. 33 años. ¿Cuántos discípulos hay?
¿Cuántos discípulos hay? Es muy sorprendente la cantidad de discípulos. Quiere decir que hay más discípulos que habitantes que hoy hay en la tierra. Hay muchos discípulos, 8.589.934 con 592. Así que imagínense la cantidad de discípulos. Estaríamos vastamente evangelizado el mundo entero. Si cada uno hace cada año un discípulo, si cada año hacemos un discípulo, abarcamos más de la totalidad de los habitantes que hay en la tierra. Entonces vamos a entrar, yo quiero que reflexione antes de entrar en este tópico, quiero que reflexione, esa es la matemática de Dios. No necesitamos, mire, si queremos hablar de economía podemos hablarlo. En el discipulado no necesita gastar dinero, no necesita alquilar equipo para hacer una campaña, no necesita llamar a un predicador, nada. Simplemente usted en un año discipula uno, en el año siguiente discipula otro, en el año siguiente, y a los 33 años abarcamos el mundo entero, más de los habitantes que hay en la faz de la tierra. Esa es la matemática de Dios, pero tenemos que practicarla y lamentablemente parece que la iglesia no entiende el tema del discipulado. Parece que la iglesia no comprende esta importante tarea. Bien, en el tópico 9 somos enviados. Entonces todos nosotros, sin excepción, somos enviados. ¿A dónde somos enviados? Yo voy a compartir con ustedes este texto y vamos a sacar 3 o 4 cosas nada más de este pasaje de Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Pero aquí hay una repetición de algo que Jesús ya había dicho antes, algo que el Señor Jesús había mencionado en en la última noche con su discípulo. Después de resucitado, vuelve a repetir esa misma frase. Y ya se las voy a remarcar. ¿Cuál es la frase que él repite? Juan, capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, le dijo, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os lo envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes se remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviere, les serán retenidos. Bien, ese es el texto. Los discípulos estaban cerrados o encerrados por causa de un profundo miedo. Lógicamente, miedo de más que nada que de los políticos de Roma, estaban más atemorizados de los perseguidores fariseos y escribas. Pero acá hay 4 cosas, cada una quiero resaltarle en uno de esos versículos. Y quiero que vaya observando el orden que el Señor va tomando. La primera cosa, cuando Él entra, le dice paz. Le dice paz. No es simplemente un simple saludo. Acuérdense, ellos estaban atemorizados. Ellos estaban temblando de miedo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Paz. Tengan paz. Él va a usar la palabra
que se estaba usando ya hacía miles de años, porque la palabra paz es una palabra que los judíos la tienen como muy importante, porque la palabra paz la consideran los judíos como una palabra completa. Cuando yo digo o te digo la paz del Señor sea contigo, te estoy diciendo que la bendición de Dios sea sobre toda tu vida, que sea sobre tu esposa, que sea sobre tus hijos, que sea sobre tu salud, que sea sobre tu economía, que sea sobre todo lo que emprenda. Esto es lo que quiere decir paz, que tenga una bendición completa, total. Esto es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, paz. Él no los envía primero, no le recrimina ni siquiera, simplemente le dice paz a vosotros. En otras palabras, le está diciendo, reciban la paz. Estén ustedes totalmente bendecido y completo. Entonces luego viene la segunda cosa. Ellos, cuando recibieron esa salutación de Cristo, se regocijaron. Se regocijaron. Esta palabra no es simplemente gozarse, sino es regocijarse. Este re, esa preposición re, es mucho más allá. Quiere decir que vuelven a regocijarse, vuelven a gozarse, vuelven a tener el gozo, y ese gozo es en total plenitud. La paz y el gozo. La paz y el gozo. Ahora sí, después de tener la paz y el gozo, ahí está la palabra que yo le dije que el Señor le repite nuevamente. Él ya se lo había dicho la última noche. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y ahora vuelve a repetir, los envía como el Padre los envió. Dos veces repite, antes de ir al Calvario y después de resucitado, el Señor vuelve a remarcarle, los envío. Por la duda, si ustedes se olvidaron lo que hablé la última noche, lo que le está diciendo Jesús, más o menos parafraseando, él le está diciendo, yo los envié, pero ahora vuelvo a confirmar que los estoy enviando. Yo los envío. Entonces no es simplemente para algunas personas determinadas, sino es para todos nosotros. Y el Señor no le tiene en cuenta sus fallas. Siempre me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque Juan realmente relata cosas o escribe cosas que ningún otro evangelista ha escrito. Pero Juan sí se dedica a escribir cosas muy, pero muy particulares. Entonces allí en el Evangelio de Juan, él le dice allí en el capítulo 21, antes, él le dice, antes de enviarlo nuevamente, él le dice en el versículo 5 y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ustedes saben que el Señor apareció 10 veces después de resucitado, 10 veces. Y esta es una de las apariciones. Mire cómo lo trata Jesús. Yo no sé si usted alcanza a comprender el amor de Cristo acá, porque él podría recriminarle por qué lo abandonaron si dijeron que iban a estar con él hasta la muerte. Si les dijeron, Señor, yo voy a dar la vida por ti, y Pedro dijo eso, y todos repetían lo mismo. Bueno, el Señor apareció después de resucitado y le dice hijitos. Ni siquiera usa el término hijos, sino hijitos. Y esa expresión es la expresión más tierna y más dulce que un ser humano puede expresarse hacia una criatura humana, hacia un hijo suyo. Entonces cuando Jesús resucita no le recrimina, lo trata como hijitos. Y le pregunta a ustedes, ¿tienen de comer?
No tenían nada, había sido en vano toda la noche. Entonces el Señor le dice en el versículo 6: echa la red a la derecha. Pero Señor, si hemos pescado toda la noche, echen la red a la derecha. Y cuando echan la red, sacan una gran cantidad de peces. Y la tercera cosa está en el versículo 12, y le dijo: venid y comed. El Señor tenía preparado el desayuno. Hay algunas traducciones que dice, cuando dice venid y comed, venid a desayunar. Ya le tenía preparado el desayuno. Ahora, quiero unir estas tres cosas que acabé de mencionarle, para que no se me pierda. En el capítulo 21, tres cosas el Señor hace cuando ellos están ahí. Tres cosas. Número uno, lo trata de la manera más tierna que un ser humano puede tratar a un hijo. Lo trata como hijitos. Acuérdese, después de negarlo. Pero el Señor lo trata de una manera tierna. Luego de tratarlo tiernamente, le pregunta: ¿tienen algo? En otras palabras, el Señor le están diciendo: ¿se dan cuenta que si yo no estoy con ustedes no hacen nada, no pescan nada? Ustedes fueron a pescar en su voluntad y no hicieron nada o no sacaron nada. Estar fuera de la voluntad de Dios es en vano todo, y todo el esfuerzo que podemos hacer fuera de la voluntad de Dios es inútil. Entonces el Señor le está mostrando ahí: ¿tienen algo para ofrecerme? ¿Tienen algo? No. Entonces, ¿qué hace? Le dice: echen la red, echen. Entonces a la derecha el Señor, ellos sacan una gran cantidad de peces. Y luego finaliza esta primer parte finaliza el Señor invitándole para el desayuno que el Señor había preparado. ¿Por qué me llama la atención? Porque quiero llevarlo a la parte práctica. Él está preparando a sus discípulos para enviarlo, por eso el tema es aquí, Él los está enviando, lo está separando para enviarlo. Pero, ¿qué usted haría cuando hay alguien que te dice: contá conmigo, ¿no? Contá, yo voy a estar contigo, ¿eh? Pero cuando llega la hora que lo necesitas, se va. ¿Qué tú harías con aquel que dice: voy a ir a la muerte contigo, y luego te dice: no lo conozco? ¿Qué harías tú después de haber resucitado, que inclusive no quedó nadie, ni siquiera pudo llegar hasta la cruz excepto Juan? ¿Sabe lo que hizo Jesús con ellos? Los llamó hijitos, los llamó hijitos. No le recriminó lo que hicieron o que le hicieron, lo abandonaron. Él lo trata como hijitos. Y no solamente que lo trata como hijitos, sino que aparte de tratarlo como hijito, él le dice: echen la red a la derecha, ahí van a sacar pescado. Lo trata como hijito, le da una gran bendición de una gloriosa pesca. Y tercero, esto me llama tremendamente la atención, lo invita a desayunar. ¿Tú te animarías a invitar a alguien que te abandona, que no te cumple ni una de las promesas que te ha hecho? El Señor los invitó a desayunar. Y después de la invitación del desayuno, vuelve a reconfirmar el llamado de Pedro. Qué cosa tremenda cuando miramos desde esa óptica, desde la óptica práctica, no solamente de una letra fría, de un contexto donde ni siquiera lo miramos, pero miramos el contexto, nos da esa riqueza. Entonces estamos diciendo que en el texto que acabamos de leer, o sea, el pasaje que hemos leído, Él le da la paz, se regocija, los vuelve a enviar y confirma el llamado, y le dice: reciban el Espíritu. El Espíritu va a tener un protagonismo muy importante, porque estamos viviendo en el periodo de la obra del Espíritu. Lógicamente que tenemos que mirar los tres
unidos, sea la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planea, el Hijo ejecuta lo planeado y el Espíritu coloca la práctica o la eficiencia de lo que ya se ha ejecutado en la cruz del Calvario. Los tres obran y por eso necesitamos al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a abrir los ojos y va a llevarnos a experimentar la verdad de la práctica, la verdadera práctica de lo que hemos visto en Cristo Jesús. Esto histórico se hace presente, se hace vivo hoy presente en nuestro día. Esto es un discípulo. El Señor los está enviando, los envía y les dice ahí en Mateo capítulo 28. Por tanto, y hace discípulo a todas las naciones. Todos nosotros tenemos que ir a las naciones. A todo lugar. Tal vez usted no irá a alguna nación, pero de alguna manera usted hará algún discípulo. Pero yo quiero colocarles tres ejemplos. Tres ejemplos contundentes donde el Señor también usó a personas, y diría personas insignificantes, y que las usó para que se conviertan y darle una tarea muy importante, usarla. ¿Recuerdan cuando se llevaron al pueblo de Israel esclavos? Y ahí en Segunda de Reyes 5, 1 al 3, de una joven que ni siquiera aparece su nombre, pero está en la casa de un amo muy rico, Naamán, pero leproso. Naamán, general del ejército del rey de Arán, era un hombre prestigioso, altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado victoria a Aram. Pero este hombre guerrero, valeroso, padecía de una enfermedad en la piel. Versículo 2. En una de sus excursiones, los arameos se habían llevado cautivo del país de Israel a una niña. Esta palabra niña o joven, hay que mirar qué palabra está usando, porque a veces cuando usa el término niña o niño, se puede estar refiriendo no a un niño bajo el concepto en castellano, sino a una persona ya joven, joven. Dice que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Llevaron a esa niña o a esa joven al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su enfermedad. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el discipulado? Tiene mucho que ver. En primer lugar, tiene mucho que ver con el testimonio, con la evangelización, con la presentación del evangelio. Una joven o una niña metida en la tarea de dar el mensaje de alguna manera. Ahora imagínese, es una niña esclava, está en otra nación, está bajo el poder de un imperio, pero ella está testificando. Le pregunto, no aparece el nombre de ella, es desconocida. ¿Cuántas veces nosotros en alguna lucha, en algún problema que hemos tenido en nuestra vida, en nuestro ministerio, hemos querido tirar la toalla, queríamos dejar todo, queremos abandonar? Pero esta niña tenía una clara convicción. Estaba en el cautiverio. La permisión de Dios hace que ella vaya al cautiverio, y la permisión y la soberanía de Dios le lleva a la casa de Naamán. Y en la casa de Naamán ella le dice: si ustedes pudieran ir,
al profeta que está en Samaria. Con toda seguridad, no tenía duda esta niña, él sanaría de su enfermedad. Mire qué certeza tenía esta niña. Estaba segura. Este era el testimonio de uno del pueblo. Y ese testimonio puede ser usted también. Pero debemos testificar, aun cuando todo nos vaya bien, aun cuando no todo vaya bien. Yo no creo que esta niña haya estado muy bien. Ella estaba en el cautiverio. Ella había sido llevada como esclava. Estaba lejos de su patria. Pero nunca olvidó, allá en Samaria hay un hombre de Dios. Y usted conoce la historia. Lo demás usted sabe lo que ocurrió. Pero todo ocurrió por una niña. Una niña fue la que movió todo esto. Y de tal manera esta niña que abrió su boca, no quedó callada, abrió su boca, ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras como un gran testimonio. Si hoy se seguiría escribiendo la Biblia, aunque algunos dicen que Hecho 29 todavía se está escribiendo, o sea, 29 no existe, pero los hechos de la iglesia se sigue escribiendo. Si se sigue escribiendo, ¿cuántos de nosotros estaríamos en ese capítulo? ¿Cuánto estaríamos en esos relatos? Esta niña que no aparece su nombre, que simplemente aparece como una esclava, pero un testimonio de Dios, un testimonio claro, contundente, veraz, eficiente, y esto es suficiente realmente. Es suficiente para que pudiera Naamán poder encontrarse con el Señor. Yo le dije que quería dejarle 3 ejemplos. Este es el primer ejemplo, que tiene que ver con el testimonio. Simplemente se lo mencioné rápidamente porque hay que mirar el contexto. Y en el contexto, esta niña era una esclava, estaba bajo presión, pero no impidió abrir su boca. El segundo ejemplo, pero antes vamos a leer Marcos 5:19. Jesús no se lo permitió. Jesús no le permite. Y le dijo, vete a tu casa y a tu familia y anúnciale todo lo que el Señor hizo contigo, todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. ¿De quién está hablando ahí Marcos 5? Está hablando del ex endemoniado gadareno, del ex endemoniado. Ustedes recuerdan que cuando Jesús lo libera, él le dice, le pide que quiere ir con él. Y él le dice, no, 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 no. Ve a los tuyos, ve a los tuyos. Él era un gentil, él no era un judío. Si hubiese sido un judío, le hubiese mandado a los sacerdotes o a alguien en particular religioso, pero acá lo envía a su familia y le dice, contale lo que Dios hizo por ti. Ahora, hermano, el discipulado es un mandamiento, pero ¿qué tienes que hacer en el discipulado? Si no tienes una gran capacidad de enseñar profundamente la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Lo que Jesús le dijo al ex endemoniado. ¿Qué tienes que hacer? Cuéntale lo que Dios hizo por ti. Eso es suficiente. Cuéntale. Discipúlale con eso, evangelízalo y gánalo y continúa discipulando y prepárate de a poco. Pero no es un impedimento para que no seas un discipulador. Entonces, el segundo ejemplo es el ex endemoniado gadareno. Mira a quién Dios usa, ¿se da cuenta? En el Antiguo Testamento a una esclava, en el Nuevo Testamento a un ex endemoniado. ¿A quién Dios usa? Personas sin ningún valor en la sociedad. Y la tercera tampoco tiene valor. Tampoco tiene valor. Tampoco es reconocida, pero es un instrumento útil.
como usted y como yo, porque Dios nos hace útil. El tercer ejemplo que quiero dejarle es la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Otra que testificó de Cristo. ¿Por qué no unimos estas tres ejemplos? Una esclava que lo único que es para servir y servir, no aparece su nombre, simplemente olvidada, pero usada en las manos de Dios. Al ex endemoniado Gadareno, también, que ni siquiera aparece su nombre, pero que Dios le dice, cuéntale a los tuyos, va y cuenta. Yo creo, yo creo personalmente que cuando Cristo multiplica el pan a los 4,000 presentes, le da de comer y tiene 4,000, él está en las regiones allí cerca de Gadara. Entonces la pregunta que yo hago, ¿quién había testificado para que esa multitud estuviese ahí? ¿Para que esa cantidad de gentiles? El ex endemoniado Gadareno. Y hay otros detalles por lo cual yo tengo la convicción de que el ex endemoniado Gadareno fue una luz. Pero simplemente dejemos allí. Quiere decir que ganó a miles. Una mujer ganó a uno. Una joven ganó a uno. Otro ganó a miles. Y la mujer samaritana ganó al pueblo. Qué tremendo. Ahora, hay algunos comentaristas que dicen que esta mujer, cuando va a sacar agua al pozo, estaba ella sola. Era lógico, era el mediodía. No era normal ir a sacar agua al mediodía. Era mucho más tarde. ¿Y por qué lo hacía ella al mediodía? Llega a la conclusión que no era una mujer muy bien aceptada por su reputación. Por su reputación no era aceptada. Entonces nadie se acercaba, nadie le daba valor, sino por lo contrario era despreciada. Pero ella, cuando se confrontó con el Señor le habló y ella se dio cuenta de su miseria. Ella abrió su corazón al Señor inmediatamente, inmediatamente, no esperó meses ni años, inmediatamente fue a testificar a otros. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nos convertimos, inmediatamente contar lo que Cristo hizo. Inmediatamente ella fue a hablar y todo el pueblo se vino a Jesús. ¿Y qué dijo el pueblo? Ahora no solo creemos por tu palabra, sino creemos por lo que Él nos está diciendo. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Pero Jesús había dicho algo antes, había dicho algo. Porque antiguamente los judíos que iban a la fiesta, iban a Jerusalén, no pasaban por Samaria. Ellos cruzaban el río Jordán, iban por el lado de Perea, y entonces ellos subían al norte, a Galilea, los que vivían en Galilea, y atravesaban toda esa región y luego cruzaban de nuevo el río Jordán y llegaban a Galilea. Con el simple hecho de no ver a los samaritanos, le tenían tanto odio, tanto rencor, tanta dificultad había entre judíos y samaritanos. Lógico, eso tiene una historia y eso viene del Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Tenía la necesidad de pasar por Samaria. Y en Samaria encontrarse con una persona, con una persona. Y Jesús dice algo muy interesante en esa conversación con sus discípulos. Cuando le traen para comer y él les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Levanten la cabeza, ya está para la siega.
Claro, realmente faltaban 4 meses para la siega, pero era para la siega humana, para cosechar el trigo terrenal. Pero el Señor le dice, levanten las cabezas, acá vamos a cosechar muchos samaritanos. Esta es la siega que yo vine a ser Jesús, la que vino a ser Jesús. Esta es la siega. Y eran los samaritanos, levanten la cabeza y miren, la siega ya está. Eran los samaritanos. Entonces yo quiero concluir este ejemplo que he tomado, estos 3 ejemplos que yo me he tomado. Hemos tomado esta joven o esta niña testifica para un leproso. Tenemos al ex endemoniado gadareno y tenemos a la mujer samaritana. En ninguna vez, en ninguno de estos 3 ejemplos, aparece el nombre. Siempre le dan un calificativo para identificarlo. No importa, esto puede pasar con nosotros, que ni siquiera se recuerdan de tu nombre, ni recuerdan de quién eres, simplemente algún calificativo, pero delante de Dios, Dios se recuerda de ti. Y Dios te saca de allá abajo donde estás, de allá abajo, de la miseria del pecado, de la miseria y la esclavitud de los demonios, de la miseria y de la esclavitud donde te encuentras. Dios te saca, te salva, pero te salva con un propósito para usarte. Es esto lo que Dios está haciendo. Y esto es el discipulado. Dios no te sacó simplemente para salvarte. Dios te sacó para hacer de ti un instrumento útil. No te lo olvide. No te lo olvide. Grábatelo bien en la cabeza. Dios te salvó con un propósito. Dios te salvó con un propósito. Y en la mayor hora de crisis en mi vida, en mi adolescencia, casi juventud, yo estaba por tomar una decisión muy alocada, que casi seguro me iba a costar la vida. Pero una mujer de mucha oración, que mantenía su casa, su hogar, la iglesia. Cuando yo estaba por tomar la decisión, a una hora de tomar esa decisión, ella me dice, no lo hagas. Dios tiene un propósito contigo. Eso fue lo que me llevó a desistir. Han pasado muchos años, más de 40 años, más. Y hasta el día de hoy resuena aquella voz en mi oído. Dios tiene un propósito contigo. Y quiero decirte eso que me bendijo a mí hace 40 años atrás y más. Quiero decirte, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito. Y la primera tarea que Dios quiere usarte es que disipule. Que agarre una persona una vez por semana, te instruya, te cuente lo que Dios hizo contigo, te cuente tu testimonio, tu vida, cómo era, cómo es. Comparta la palabra. Comparta. Esa persona con seguridad va a ir a contárselo a otro. Y qué tremenda bendición va a ser cuando hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos al último tópico de nuestra materia y luego la semana próxima entraremos en el material cómo hacer discípulo, qué es lo que tengo que saber, qué tengo que transmitirle. Bien, simplemente voy a dejarle el título y luego vamos a entrar a desarrollar este tópico. Somos llamados a la oración. Somos llamados a la oración. Todo discipulador, todo aquel que va a discipular, tiene que tomarse el tiempo para orar. Por muchas razones. Algunas vamos a ver en esta, ¿no? Algunas.
pero una de las razones es para que puedas comprender la verdadera voluntad y la dirección de Dios sobre tu vida, para que comprendan cuál es la tarea que Dios tiene para que tú decidas lo mejor y lo más correcto. Tome decisión. Entonces, necesitamos estar en comunión con el cielo para que Dios nos dirija y tomemos las decisiones correctas. Y te quiero dar un ejemplo. Lo he hablado muchas veces, este ejemplo en la iglesia, muchas veces. Y lo he titulado, porque es un estudio bíblico, las decisiones apresuradas. Un hombre que toma una decisión apresurada en hora de crisis se equivoca. Cuando alguien toma una decisión apresurada en hora de crisis, se equivoca. ¿Y quién es ese hombre que tomó una decisión apresurada en hora de crisis? Ese fue David. Cuando dijo allí en 1 Samuel, en el capítulo 28, dijo, algún día Saúl me va a alcanzar y me va a matar. No me es mejor irme a los filisteos. Me voy a territorio filisteo. Me voy, me voy. Y se fue al territorio filisteo. Y vivió allí 1 año y medio. Y le fue pero re bien, fabuloso. Fue todo un ejército, más de 600 hombres con él. Todo un ejército tremendo. Pero de repente una mañana se encuentra que los enemigos vinieron y le llevaron cautivo la mujer y los niños y había perdido todo. Y el texto dice luego allá en el capítulo 30 de Samuel, primera, él lloró hasta perder las fuerzas y lo querían matar a aquellos que eran sus compañeros. Entonces David, ahí ora Dios. Había tomado decisión apresurada, pero no había orado. Había tomado decisión apresurada en la emoción, en el dolor de lo que estaba pasando, en la lucha que estaba teniendo y se encegueció y se fue. No tomes decisiones apresuradas en horas de crisis. Calma, tienes que orar. Un discipulador debe orar. Pero cuando él ora, cuando ya estaba lo último, perdió todo y los que eran amigos se tornaron enemigos para matarlo. Entonces él clama a Dios y en su misericordia Dios le responde. Qué ejemplo de oración, qué tremendo ejemplo. El peligro de tomar decisiones sin consultar a Dios. Muy bien, hacemos esta pausa y luego continuamos. Si vamos a estudiar algo, tenemos que mirarlo a Jesús. Y en esta última clase vamos, o sea, esta última clase de este material, vamos a continuar hasta fin de mes. Pero ahora Jesús es el ejemplo de la oración. Él aún siendo hijo, pero sin pecado, él realmente no necesitaría, pero él en su humanidad se somete a la oración, a la búsqueda, a ese encuentro con Dios diariamente. Y los discípulos le piden al Señor que le enseñen a orar, porque el Señor oraba cada día. Yo no sé si he colocado, y estuve repasando, pero no recuerdo, pero por si llego, por acaso no he colocado, quiero que veamos en Marcos. Vamos a ir a Marcos, allí en el inicio del Evangelio de Marcos. Ahí el Señor Jesús, Marcos, capítulo 1:35, él le dice, o dice el texto, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo he dicho muchas veces que nunca podemos leer un texto sin leer el contexto, y el contexto es que el Señor Jesús estuvo el día anterior caminando todo el día, estuvo predicando gran parte del día,
echó fuera demonios, sanó enfermos, volvió a la casa de Pedro o a la suegra de Pedro, y allí él llegó lógicamente cansado. Era un día muy agotador. Pero cuando la gente se enteró que él estaba, vino la multitud y tuvo que predicarle de nuevo, tuvo que orar y sanar, liberar. Y el Señor fue a descansar a alta hora de la noche. Pero en el versículo que acabé de leer dice, aún era oscuro. Esto me está diciendo que había una prioridad muy importante en la vida de él. Sí, tenemos la prioridad de descansarnos, pero había algo mucho más importante. Él tenía un día muy tremendo el día anterior, muy agotador. Y aquellos que predican saben cuánto uno se cansa de estar predicando, orando por los enfermos, y aun cuando hay manifestación de demonios, cuánta lucha, cuánto el cuerpo se desgasta, cuánto agotamiento hay. Y entonces el Señor estuvo muy agotado, pero a la mañana siguiente, o sea, antes que el sol salga, él ya estaba orando. Entonces, si aún siendo el Hijo de Dios es mi ejemplo. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñenos ahora, como también Juan le enseñó a los discípulos. Entonces el Señor les enseña a orar. Ahora, si vamos a estudiar, simplemente quiero hacer mención, la oración del Padre Nuestro que el Señor enseña. Hay 9 peticiones o 9 fracciones de la oración. La oración del Padre Nuestro es un modelo para seguir, no para repetir, sino para seguir. Porque las 3 primeras cosas es la exaltación a Dios. Luego las 3 siguientes son peticiones. Y luego las 3 últimas finaliza reconociendo y glorificando a Dios. Entonces hay 9 peticiones en el Padre Nuestro. Pero debemos entender que nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y un sacerdote es aquel que intercede. Y esto no es uno o dos. Este ministerio sacerdotal es de todo. Es suyo y es mío. Usted tiene que orar también. Así como usted tiene que hacer un discipulado, también tiene que orar. Por eso usted es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote de Cristo, pero nosotros somos llamados a ser sacerdote. Y la palabra sacerdote significa intermediario, aquel que está entre medio de Dios y el pueblo. Y hacer esa oración intercesora, intercesora, y que debemos hacerlo. En Lucas capítulo 18, versículo 1, dice allí que va a referirle una parábola el Señor y le habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero hacer hincapié en esa palabra necesidad o necesario. No recuerdo cuántas veces aparece esa palabra necesidad o necesario, pero la vez que aparece es muy interesante y digna de observarla. Yo le diría a usted, si usted tiene una concordancia, ¿por qué no busca la palabra necesidad y necesario y cuántas veces aparece y lea cuántas veces usa ese término? No simplemente usar el término, sino el contexto de la oración. Les doy un ejemplo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Necesario. Entonces, cuando Jesús usa es necesario porque es ineludible. Si quieres ser salvo, es necesario nacer de nuevo.
Entonces acá en Lucas 18:1 dice, la necesidad, es necesario, ¿de qué? De orar siempre, de orar siempre. Entonces usted se va a encontrar con esa expresión continuamente. ¿Y de qué? De orar siempre y no desmayar. Entonces yo tengo que tomar esa actitud como discipulador. ¿Por qué? Porque yo tengo que interceder por aquel por quien yo estoy discipulando. ¿Por quien estoy discipulando? Observen, yo quiero que usted noten también en las cartas de Pablo. Tome en cuenta esto, la carta de Pablo. La carta de Pablo a diferentes iglesias. A la de Filipo, la carta personal a alguna persona. Usted va a notar que Pablo dice esto. Dice, estoy orando por ustedes, siempre me acuerdo por ustedes, intercedo por ustedes, me recuerdo de tus lágrimas, me recuerdo continuamente en cada carta. Cuando él comienza, él dice, siempre me recuerdo en mis oraciones de ustedes. ¿Por qué se recordaba? Porque él los había ganado y eran sus hijos espirituales. Y él no lo dejó abandonado, él por el contrario, él los amó, pero a pesar que había una gran distancia que los separaba, él siempre se recordaba. Y aun cuando estaban pasando por prueba y por lucha, con mucha más razón, cuando él tuvo que irse de Tesalónica después de haberlo evangelizado, tuvo que irse porque se habían levantado contra Pablo. Pero cuando él llega a Atenas, él se preocupa, quedaron los hermanos y estaban en persecución. Entonces él manda a Tito, anda a ver cómo están los hermanos. Y luego se encuentra con Tito, pero en Corinto. Y desde Corinto le escribe la carta a Pablo. Cómo se alegra de que recibió noticia. Y cómo se alegra, cómo se goza. ¿Por qué? Porque él no solamente escuchó, no simplemente escucho, ¿cómo están los hermanos allá? No, no, no es simplemente una información. Él los tenía en el corazón. Y es eso que tenemos que hacer, orar por nuestros hermanos, orar por quien discipulamos, orar por la iglesia. Por eso es una necesidad de ser un verdadero sacerdote. Y yo quiero preguntarte, ¿eres un sacerdote? ¿Eres verdaderamente un sacerdote? Un sacerdote no es el que ora por sí mismo. No es el que ora por sus necesidades, es aquel que lleva a su hermano en el corazón y derrama las lágrimas, y que muchas veces se levanta de madrugada para interceder, aunque tal vez el hermano nunca sepa, nunca se entere, pero tú has estado orando por él, ella, por su enfermedad o por su necesidad. Realmente eres ese sacerdote. Estos son los verdaderos discipuladores, aquellos que dan el ejemplo en la manera de estudiar, pero en la manera de interceder por ellos. Estos son los verdaderos sacerdotes, los que estudian, pero también los que preparan el discipulado. ¿Y Pablo qué más hace? Pablo confía en la oración de la iglesia, porque él tomó muy en serio y reconoce que la oración mueve la mano de Dios y Dios hace maravillas cuando oramos. Yo creo que el diablo quiere dejar o quiere impedir para que dejemos de orar. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y se glorifique, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Aquí vemos la relación entre Pablo y la iglesia. En la primera carta él está orando por ellos, en la segunda también, pero acá él les pide oración. Y sabe que muchas veces Pablo pidió oración en Efesios 6, 18 al 20, también pide oración.
Jesús en Mateo 26 pide oración. Quiere decir que el ser humano necesitamos que alguien ore por nosotros. Pero yo les puedo decir, y que con mucha pena, que hay personas tan orgullosas, están en tremendo problema, pero ellos no van a decir oren por mí. El orgullo es tan grande, la soberbia es tan grande, que nunca van a decir oren por mí, estoy necesitado. Pero qué importante es tener esa comunión. Qué bueno ser amigo de la iglesia. No tener al pastor o al presbítero, al evangelista allá arriba. Él es intocable. No, no, amigo, al mismo nivel. El mismo nivel. Somos todos iguales, tenemos las mismas luchas, tenemos los problemas. ¿Sabe? Hoy hacen nivel. El apóstol allá no. Hay que llevarlo con guardaespaldas, hay que cuidarlo, que no lo toque. Bueno, eso es hoy. Pero Juan, el hombre que tuvo 70 años en ministerio. Mire lo que le estoy diciendo, 70 años en ministerio. Y más de 70, pero para darle bajito, 70 años en ministerio. Cuando él escribe su carta en el capítulo 1, versículo 9, creo que es, ahí dice, yo Juan, él escribe, yo Juan, hermano, copartícipe de las tribulaciones. ¿Cómo se identifica? Mire, yo soy, no el apóstol, no, yo soy Juan. ¿Y qué le dice? Hermano. ¿Y qué más? Igual, estoy sufriendo igual que ustedes. Eso es Juan. 70 años de apóstol, pero él nunca colocó el apostolado delante. No dice, yo soy Juan, hermano y participante de las luchas que ustedes tienen. Eso es precioso. No cuando sacamos título, cuando nos humillamos y reconocemos que somos amigos y nos necesitamos uno al otro. Tú tienes que orar, pero muy particularmente por aquellos que discipulan. Ora por ellos, para que Dios le dé gracia, Dios le dé victoria, Dios esté con ellos. Aquí hay una relación muy preciosa entre la iglesia y el apóstol. Él pide oración. Y quiero hacer otra cosa hincapié acá, hermano. El texto estaría en Efesio, el texto de la cosa que quiero hacer hincapié aquí. Es cuando Pablo pide oración. Y pide oración casi lo mismo que acá, para que Dios abra puerta para ser predicado el Evangelio. Y Pablo estaba en la cárcel, estaba preso, estaba en la cárcel. Y él ni siquiera pidió para él. Oren por mí para que salga libre, oren para que me liberen. No. Él pidió oración para que se siga predicando el Evangelio y corra la palabra. Es una persona que se olvida de sí mismo y su preocupación es que se predique la palabra. Yo estoy seguro que más de uno, incluido yo mismo, estaríamos pidiendo, oren para que nos den un buen abogado, para que nos saquen de la cárcel. Pablo lo que menos pensó en esto. Él pensó en sus hermanos. Acá está el texto, este es el texto, mire. Y él les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. Y por mí, él está preso, oiga, está preso. Y por mí, ¿para qué? Para fin de abrir mi boca, me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual yo soy embajador en que estoy preso, estoy en cadena, con denuedo hable de él como debo hablar. Oiga, esto es un ejemplo tremendo. Esto es un ejemplo máximo. Pero vamos a mirar algunas cositas acá en estos versículos. Vamos a mirar algo ahí. Yo quiero que usted note en la palabra todo o toda. Bien, vamos a leer de nuevo el versículo 18, todo o toda. Veamos lo que nos dice. Orando en todo tiempo. Y esa palabra tiempo quiere decir diversos colores, matices.
Hoy puede ser un matiz muy bueno, mañana puede ser un matiz muy oscuro, muy difícil. Pero no importa, yo tengo que estar orando en todo tiempo. Otra vez, con toda oración. ¿Usted sabía que hay varios tipos de oración? Hay muchos tipos de oración. Hay muchos tipos. Oración de intercesión, oración de agradecimiento, oración de súplica, oración de ruego. Hay muchos tipos de oración. Dice, con toda oración. Y acá te va a especificar, y súplica, con toda la oración y la súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Y velando en ello con toda, nuevamente la palabra toda perseverancia. Ya van 3 veces la palabra. Todo tiempo, todo tiempo, toda oración, toda perseverancia y súplica por todos los santos. 4 veces usa el término todo o toda. Entonces quiere decir que cuando él está usando esta expresión, quiere decir que no quede nada fuera, esté todo incluido. Entonces la oración de un verdadero discipulador no es: Señor, gracias por el día que me diste y por bendecirme. Amén. Buenas noches, Jesús. No, no, no. Tomarte el tiempo de hacer todo tipo de oración, de hacer súplica y estar velando y perseverando. Pero orar en el Espíritu no es cuando tú ora en tu mente simplemente, sino que el Espíritu te lleva a interceder por tal o cual hermano. Interceder verdaderamente como un sacerdote, por alguna nación, por algún misionero, por algún país, por alguna tribu, por alguien. Y luego Él se coloca para que oren por Él. Él se coloca para que oren por Él. ¿Y qué le dice? Y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca. Pero si Él está preso, sí, Él está preso, pero no la palabra, Él sigue testificando. Al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. El Evangelio, para aquellos que no lo conocen, es un misterio. Pero para usted y para mí no es un misterio, ya está revelado. Ah, esto era antes. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, cayó el velo y dejó de ser un misterio. Por eso Él quería dar a conocer este misterio. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo pide Él para que le sea dada palabra? Pero si Él está preso. Sí, sí. Él tiene 4 soldados, 4 turnos de soldados que lo cuidan. Y según algunos dicen en la historia que Pablo tenía atado o amarrado con cadenas. Él estaba con cadenas, él dice que estaba acá. Por eso dice en el versículo 20, soy embajador en cadenas. Él está en cadena, está atado. Y estaba atado a un soldado. Y se cambiaban los turnos. Y él siempre tenía algún soldado. ¿Y qué hacía Pablo? Él era un predicador. No iba a perder la oportunidad. Y a los 4 que tuvo en el día, les predicó. Al día siguiente, los 4 que tuvo en el día, les predicó. A todos. Y según se cuenta que se convirtieron muchos soldados por su testimonio. ¿Por qué usted cree que Dios los lleva a que él vaya en cadena, vaya como preso? Porque Dios quería usarlo y Dios lo usó ahí. No era una catástrofe para Pablo, no era una bendición. Su ministerio continuaba, continuaba estando en libertad o estando en la cárcel. El ministerio no fracasó, el ministerio no paró. Donde quiera que estaba, él era una luz. Él era una luz. Entonces por eso dice, oren por mí para que me dé gracia, para que hable, para que con denuedo hable de él como debo hablar. Con ese, con ese entusiasmo. Una vez más, Pablo nos da una gran lección.
una vez más. Y por eso una vez más Pablo confía en la iglesia y deposita su confianza, que cuando la iglesia ora, Dios obra y Él es una bendición. Qué bueno, hermano. Un discipulador es una persona que ora, una persona que ora. Y debemos aprovechar todo el tiempo, continuamente, para estar orando. En el capítulo 4 de Colosense, Pablo dice, orando también por mí, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses estaba preso. ¿Y de qué se preocupa Pablo? De predicar la palabra. ¿De qué me preocupo yo si yo estaría preso? ¿Qué diferencia hay entre Pablo y yo? Sabe que yo me hice esa pregunta muchas veces. Yo me hice muchas veces esa pregunta. ¿Qué es lo que tenía Pablo que yo no lo tenga? Si la misma palabra que tiene Pablo la tengo yo. La misma revelación que tiene Pablo la tengo yo. El mismo espíritu que tiene Pablo lo tengo yo. La misma sangre que lo redimió a Pablo me redimió a mí. El mismo cielo donde va Pablo voy yo. Pero ¿qué diferencia hay? Bien, una de las diferencias entre Pablo y yo es que él tenía la vida de la palabra. La vida, no simplemente letras, no algo incomprensible. Él tenía la vida. No es un libro cualquiera, él tenía la palabra, pero él tenía la vida de la palabra. Y eso es lo que le trajo vida. Y él podía vivir sobre todas las circunstancias. Él tenía la vida de la palabra, porque la palabra es viva. Y entonces él disfrutaba de esa vida de la palabra, y podía transmitir vida a toda persona que estaba a su lado. Esta es la diferencia entre Pablo y yo. Él tenía la vida. Y por eso se apasionaba de la palabra, porque en cada texto encontraba la vida. Encontraba la vida de la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia ora y Dios se glorifica. Todo lo que hemos visto son oraciones que pide Pablo, pero la iglesia ora y Dios se glorifica. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba. Es una oración persistente. Cuando dice sin cesar, una oración persistente, sin cesar. Ella oraba de tal modo que no paraba en ningún momento. Oraba hasta que Dios intervenía. Y entonces oró hasta que Dios intervino. Y Dios quiera que la iglesia ore primero por el discípulo que usted tiene para enseñarle, para transmitirle ese discipulado, esa enseñanza, pero también que usted ore y nunca se olvide, ore para que Dios envíe un avivamiento. Cuando realmente hay un avivamiento, toda la escoria que hay entre los hermanos desaparece, todo el resentimiento desaparece, o sea, todo lo que es la carne desaparece. Entonces yo no me preocupo más por si se salvan las almas. Ocurre lo que dice Hechos 2:47. Y Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. Usted ora y predica y las almas las trae Dios. Usted ora y predica y las almas las trae. Las almas las trae. Dios añade los que han de ser salvos. Eso es verdaderamente un avivamiento. Hermano, quiero terminar con este texto. Cuando le prohibieron predicar. ¿Y qué hacen los
discípulos o apóstoles en ese entonces. Hecho 4:23, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho, que le habían dicho que no predique más. Y ellos habiendo oído, la iglesia escuchó todo lo que le dijeron. ¿Qué hicieron? Alzaron unánime la voz, todos juntos oraron y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras se extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron sin ningún temor con denuedo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué les leo esto? Le leo todo este texto así rápidamente, habría que estudiarlo versículo por versículo, porque aquí me enseña cómo yo debo orar. Si usted mira la oración de Pablo, la oración de Jesús y esta oración de los discípulos, esta es la lección como usted tiene que orar. ¿Cómo debemos orar? Ellos simplemente oran por ellos para predicar el Evangelio. Nada más que eso. Nuestras oraciones siempre se están hacia nuestro egoísmo, nuestras necesidades. Es para con nosotros. Pero aquí ellos oran. Y simplemente quiero resaltarles algunas cositas nada más. Eh, unas cositas que ocurren. La verdad que habría mucha, pero voy a dejarles simplemente tres cosas en esa oración. Hay tres cosas en este párrafo, pero hay más, pero hay tres específicas. Le cuentan a los hermanos lo que le había pasado y lo que les había sucedido, y entonces ellos oran. Entonces como iglesia oran todo lo que le había ocurrido, y entonces ellos como iglesia oran. Segundo, todos oran, pero escuche esto, reconocen quién es Dios. Vea nuevamente esta oración y observe cómo lo califican a Dios, el soberano, el creador, todas esas cosas, y le piden que Él intervenga. Le piden que Él intervenga, pero también le piden para que ellos tengan coraje para continuar haciendo la tarea. Entonces ellos cuentan y oran como iglesia. Luego reconocen a quién están orando. Y el resultado fue que tembló todo y fue lleno del Espíritu Santo, fueron llenos. Dios con seguridad responde, pero tenemos que orar con fe. No queda indiferente el clamor. Él no queda indiferente al clamor de su pueblo. Dios no. Dios no es indiferente. Dios no queda indiferente. Dios va a dar respuesta a esas lágrimas y a esas oraciones que clamamos al Señor. Y en esa parábola de la viuda, Él finaliza diciendo esto, haciendo esta pregunta.
después de la parábola de la oración de la viuda y el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Usted y yo sabe que no, pero ¿ora usted día y noche? No necesita doblar su rodilla, usted puede hacer cuando va viajando, donde está, cuando está en su casa, está en su auto, donde quiera que esté, en el taller, donde esté trabajando, orando. Versículo 18. Os digo que pronto les hará justicia, porque cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta, no? La pregunta está enlazada con lo que viene después, o sea, lo que comienza a relatar en Lucas 18. Simplemente eso. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de ser verdaderos intercesores. En Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. ¿Para qué vive Jesús? Para interceder por ellos. ¿Y quién soy yo? Un intercesor. Un intercesor. Mire lo que dice Pablo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Este es un término legal. ¿Qué quiere decir rogar? Es estar ante la corte, estar ante el juez por su misericordia, para que Dios extienda su misericordia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Presentarme ante el juez de misericordia de esta alma perdida, de misericordia de este hombre perdido, de misericordia de este borracho, de misericordia, colocarme ante el juez, porque tengo legalmente, escuche, legalmente tengo la autoridad de entrar al lugar santísimo y pedirle al juez de los jueces. Tengo la autoridad legal. Dios me la da. Y terminamos con estas preguntas reflexivas. Cuando los discípulos les piden a Jesús que le enseñen a orar, cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar, después de verlo como él ora. Ahí él ve el ejemplo. Debemos ser ejemplo en la oración. ¿Dios responde la oración de los justos? ¿Dios responde? Acabamos de leerlo. Sí. ¿Cambia las cosas cuando la iglesia ora? No hay duda que sí. Por eso ore por un avivamiento. Ore por el que discipula. Y la última pregunta con el último texto que hemos leído. ¿Jesús intercede por nosotros? Sí. Entonces, esto es el desafío que yo tengo de interceder por alguien. Alguna persona Dios habrá colocado en tu corazón. Alguna persona. Muy bien. Entonces, hermanos, hagamos esto. Oremos, intercedamos, clamemos, porque esta es la tarea, es el deber, es la obligación que todo intercesor tenemos y debemos orar por aquellos.